Hola amigues de Céspedes Libros. Bueno, damos por inaugurada una sección de recomendación de libros, algo que teníamos muchas ganas de hacer hacía muchísimo tiempo, pero no estábamos encontrando el tiempo. Un poco lo que vamos a hacer en esta sección es las distintas personas que componemos Céspedes Libros. Vamos a recomendarles libros, vamos a contarles lo que estuvimos leyendo y vamos a invitarles a partir de la próxima a que envíen sus consultas o sus dudas o sus deseos de lectura a nuestro correo electrónico, que después van a ver acá abajo, que es igual cespedeslibros@gmail.com. Ahí nos cuentan qué quieren leer y en la próxima entrega nosotros tratamos de resolver sus consultas. ¿Pero qué estuve leyendo? Bueno, después de haber leído A Contraluz, Tránsito y Prestigio, de la escritora Rachel Cusk, Libros del Asteroide nos trae Despojos. Si en la trilogía anterior ella era la narradora de la historia, era una escritora que deambulaba por distintos lugares y conocíamos su vida profesional, sus contactos, su manera de encarar el mundo a través de la mirada y el diálogo con los otros, Despojos rompe con esa línea narrativa y aborda el centro de la vida de esta escritora, que pareciera ser la misma protagonista y que funcionaría como precuela a todo lo que narra después en la trilogía. Despojos es un libro descarnado, es un libro que trabaja la falta, la pérdida, qué pasa cuando se rompe una familia, qué más se rompe cuando se rompe una familia, y todo el tiempo estamos viendo a este personaje femenino tironeado entre la institución, lo que debería ser, sus deseos de ser, y al mismo tiempo una búsqueda que es también muy propia y que también se cuestiona alguna de las bases que hablan de qué pasa con la mujer y el mundo del trabajo, qué pasa con la mujer y los hijos. Cusk, como hace en sus 3 libros anteriores también, es una narradora, construye en realidad narradores que piensan, que se piensan y que dicen y que siempre dicen de una manera como muy mordaz, con mucho humor, pero al mismo tiempo con una ironía punzante que llega al corazón de los lectores. ¿Qué más estuve leyendo? Estuve leyendo este fascinante libro de cuentos de María Fernanda Ampuero, la escritora ecuatoriana que edita Páginas de Espuma y en Argentina distribuye Balduter, que ya nos tenía maravillados con su libro anterior, Pelea de Gallos. En esta ocasión nos entrega 12 cuentos, 12 relatos que trabajan con el género, que mezclan terror y fantástico, pero que consigue algo en la construcción de sus relatos, en la construcción de sus narradores, María Fernanda, que es muy único, y es no solamente abordar lo que quizás hoy por hoy se llama el terror cotidiano, sino el terror de lo íntimo, es decir, eso ominoso o eso trágico, feo, horrible, que anuda en el corazón quizás de cada uno de nosotros, de cada una de nuestra familia, o incluso que rompe con esos lugares que considerábamos seguros. Leer a María Fernanda Ampuero es incluso una sensación corporal. Son cuentos que llegan, son cuentos que alteran el ánimo y son cuentos que dejan pensando. ¿Por qué? Porque la narrativa de María Fernanda es una narrativa muy comprometida con su época. Sus cuentos hablan de femicidio, hablan de violencia de género, hablan de la brecha entre ricos y pobres, habla sobre la desigualdad en Latinoamérica, pero también en el mundo. Y al mismo tiempo, el nombre de su libro, este es un libro que fue escrito en pandemia y publicado en pandemia. De hecho, los créditos dicen algo muy lindo al final. Cuando uno termina de leer el libro, llegas a los créditos que cuentan cuándo se terminó de imprimir el libro, y dice: este libro se terminó de imprimir el 1 de febrero de 2021, segundo año de la peste, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la gran Mary Shelley, creadora de Monstruos. La idea de los sacrificios humanos también, en un contexto también de pandemia, en el cual hay algunos que son más descartables que otros, también es como muy punzante sobre la realidad. María Fernanda ha logrado en este libro afinar muchísimo más la pluma que ya le vimos en Pelea de Gallos, el libro que publicó también por Páginas de Espuma en 2018. ¿Qué más estuve leyendo? Estuve leyendo Un verdor terrible, de Benjamín Labatut. Benjamín Labatut es un escritor chileno y este es un libro que construye relatos sobre ciencia, aborda la vida de grandes científicos del siglo XX y trabaja con sus biografías, pero también con sus inventos. Habla de esos inventos que nos cambiaron la vida a todos, que cambiaron el mundo
para bien y también con su uso para mal. Y lo fascinante que logra él con sus relatos es cómo va dejando que la ficción crezca. Es decir, si los primeros relatos están quizás un poco más atados a la biografía y son menos narrativas o tienen menos florituras, progresivamente Benjamín Labatut va dejando que la ficción crezca, que su escritura crezca con estas historias y va metiendo un poquito más de ficción hasta que cierra con un relato en primera persona muy actual, que le da como un sentido total a este verdor terrible del que habla el título y del que también habla, por supuesto, uno de los relatos. Fascinada estoy con este libro, Panza de burro, de Andrea Abreu. Es el primer libro que tenemos de Editorial Barrett que llega a nosotros gracias a Ediciones Godot, que distribuye en Argentina. Andrea Abreu es jovencísima y logró una novela muy única. No solamente porque está escrito en slang canario, ella es de las Islas Canarias, sino porque es una historia de amistad que recuerda en algún punto esa amistad entre Lila y Lenú en el primer tomo de La amiga estupenda de Elena Ferrante. Es la historia de dos amigas en un pueblo de las islas que, bueno, encaran sus aventuras, pero también encaran sus desventuras. Es decir, crecen juntas y aparece todo el tiempo esa fricción amorosa que tiene toda amistad. Andrea va logrando que la poesía cobre más y más lugar. Vamos viendo cómo ella introduce pequeños versos o cómo las escenas se van fragmentando y ella las va contando cada vez con mayor poder poético. Algunos me dirán qué complejo o qué difícil debe ser de leer. El libro no tiene glosario y no es necesario. Justamente el impacto que tiene para un hablante rioplatense conectar con este lenguaje, con este slang, con este sociolecto, hace que esta sea una experiencia completamente literaria, porque la distancia quizás del lenguaje y la distancia del uso de ese lenguaje hace que nosotros nos situemos en ok, estamos frente a un artefacto literario y esto es literatura. Y en el fondo, detrás de ese lenguaje, de esa construcción, de ese cómo, que es el motivo por el cual la literatura existe, cómo contamos las historias, nos encontramos con una historia encantadora y desgarradora, donde dos amigas aprenden a quererse, odiarse y estar juntas al mismo tiempo. Entonces, las recomendaciones del día de hoy, de nuestro primer episodio, han sido Panza de burro, de Editorial Barrett, Un verdor terrible, de Benjamín Labatut, Sacrificios humanos, de María Fernanda Ampuero, y Despojos, de Rachel Cusk, que para quienes no la leyeron, recomiendo también mucho su trilogía A Contraluz, Tránsito y Prestigio. Eso ha sido todo por hoy. Ya saben, cualquier cosa nos escriben a cespedeslibros@gmail.com, nos dejan sus consultas, nos dejan sus dudas, nos dejan sus deseos y trataremos de cumplirlos en la próxima entrega.